Creo que a todos nos ha pasado leer una página entera y luego preguntarnos qué fue lo que acabo de leer. O tal vez sientes que te toma una eternidad terminar un libro y que tu comprensión no termina siendo la mejor. Y si a esto le sumamos a que vivimos en una sociedad expuestos a estímulos constantes que roban de nuestro tiempo y atención, sentarnos a leer muchas veces termina siendo un hábito complejo de implementar y de mantener. Lo curioso es que nuestros padres y conocidos nos dicen que leamos, pero no nos enseñan técnicas para retener por más tiempo lo que aprendemos ni a leer de manera más rápida. Así que eso es lo que busco en este video, mostrarte el cómo hacerlo. Pero antes de hablar de las técnicas para aumentar nuestra velocidad a la hora de leer y nuestra comprensión y retención de eso que estamos leyendo, es necesario ver los problemas a los que se enfrentan las personas a la hora de leer. Y el primero es pasar por las palabras sin detenerte a pensar en ellas. Seguro te ha pasado en terminar una, dos páginas y pensar qué fue lo que estaba leyendo, porque sí, obviamente íbamos pasando las páginas, íbamos pasando los renglones, pero nuestra mente y nuestra atención estaba en otro lado. Y cuando pensamos en qué fue lo que leímos, la verdad es que no recordamos nada. Y además de generar poca retención, también invertimos y gastamos mucho más tiempo del que deberíamos. Porque tenemos que volver a leer esas 3, 4 páginas que no entendimos porque nuestra mente estaba pensando en lo que nos pasó hoy, en las preocupaciones distintas que tiene cada uno y gastamos mucho tiempo en releer 2 o 3 veces la misma parte del texto. Asimismo, el segundo error que cometen las personas a la hora de leer es hacerlo con muy baja velocidad. Y lo que mucha gente no entiende a la hora de leer muy lento es que le damos mucho más tiempo a nuestro cerebro para ceder ante estímulos externos, ante la notificación del celular o ante esos pensamientos de lo que nos pasó en el día o de las preocupaciones que tenemos. Vemos las palabras de manera aislada y comprendemos su significado, pero no comprendemos el significado global del texto, de lo que nos quiere decir el autor. Y aquí te puedo decir que leer no se basa en comprender el significado de cada una de las palabras, sino de comprender el sentido global del texto. Y cuando leemos lento, hacemos todo lo contrario, porque nos concentramos en el significado y en comprender cada concepto que leemos. Y es como cuando leemos un texto en inglés. Muchas veces comprendemos el significado individual de cada palabra y nos quedamos en eso, en qué significa esta palabra y esta palabra. Pero a la hora de terminar el texto, no terminamos entendiendo nada. Porque sí, sabemos la definición de cada una de esas palabras, que muchas veces solamente la traducción, pero no entendemos lo que nos quiso decir el texto. Lo mismo pasa cuando leemos en nuestro idioma, en el español. Obviamente hay que inferir los distintos significados de los conceptos que no entendemos, pero asimismo lo más importante es entender la idea general y comprender, digamos, la tesis de ese texto argumentativo. Y el último error que quiero mencionar es hablar mientras que leemos o leer en voz alta. Y aquí nos encontramos a que por una parte limita nuestra velocidad a la hora de leer, por el simple hecho de que ese límite será las palabras que podamos vocalizar en determinado tiempo. Y no solamente nos limita las palabras que podamos vocalizar, sino también se suman otros factores que son mucho más importantes a la hora de leer en voz alta y que nos concentramos mucho más que comprender lo que nos quiere decir el texto. Como lo puede ser concentrarse mucho más en la entonación, en la dicción, en que se entienda lo que estamos leyendo y mucho menos en el contenido en general. Teniendo en cuenta estas consideraciones, lo siguiente es abordar las técnicas para aumentar nuestra velocidad y retención a la hora de leer. Pero antes debemos prepararnos con lo que yo denomino los 3 primeros pasos antes de leer. El primero de ellos es reconocer desde dónde comenzamos. Y es que necesitamos establecer un punto claro que nos permita medir el progreso y evaluar los resultados que vamos obteniendo con esas técnicas para aumentar nuestra rapidez o para aumentar nuestra retención. Necesitamos saber actualmente cuántas palabras por minuto estamos leyendo. Y eso se halla de 2 formas. La primera es la más sencilla y es simplemente leer todo lo que podamos de un libro en 1 minuto y luego contar las palabras. Y la segunda forma es sacar el promedio de palabras de 5 renglones y después multiplicar ese promedio por el número de renglones que alcanzas a leer
durante 1 minuto. Y normalmente las personas leen entre 150 y 250 palabras por minuto. Digamos que si tú lees más de este rango, ya comenzamos con una ventaja. Pero nuestra meta siempre va a ser salir de esa media de 150 a 250 y ampliarla a 300, 400 o 500. ¿Por qué te digo 500 y no más? Porque ya más estamos utilizando otras técnicas que disminuyen nuestra retención y nuestra comprensión de lo que estamos leyendo, que pues no es el objetivo. El segundo punto de preparación es estar en la posición correcta, tanto tú como el libro. Y cuando pasamos a evaluar nuestra posición, obviamente tenemos que estar sentados, porque yo soy el primero al que le gusta leer acostados, leer más relajados, pero cuando es hora de enfocarnos, tenemos que estar sentados en una posición que nos demande concentración. Una posición con la que disminuyamos las probabilidades de que nos dé sueño y aumentemos las probabilidades de concentrarnos más fácilmente. Y nuestro libro debe estar de manera horizontal, es decir, que no debe estar torcido como cuando escribimos, pero también debe estar a la altura de nuestros ojos, ya que con esto disminuimos el dolor de cuello horrible que nos da cuando pues tenemos que leer con un libro encima de una mesa, volteando siempre nuestra cabeza hacia abajo por mucho tiempo, porque al disminuir ese dolor de cuello disminuimos la fricción y el cansancio que nos puede generar leer durante varias horas. Y el tercer y último punto para prepararnos es cuidar el espacio, con el fin de que se minimicen las distracciones externas y los estímulos que nos puedan generar. Y también que estés en un espacio donde haya el menor ruido posible, ya que es en silencio cuando logramos una concentración más profunda y durante mayor tiempo. Y aquí hay un paréntesis, que es que a muchas personas les facilita más y aumenta su velocidad cuando leen escuchando música clásica. Personalmente, a mí no me funciona porque me concentro mucho más en la música que estoy escuchando. Pero es importante saber que muchas personas aumentan su ritmo y su velocidad de lectura para seguir el ritmo de la música. Así que debes probar para ver si te sirve o si no. Y en caso de que no cuentes con estas condiciones óptimas para leer en una sesión, pues simplemente no lo hagas. Haz otras cosas que sean productivas para hacer en ese momento, pero si no te puedes concentrar por diversos motivos externos, pues déjalo para otro momento en los que sí tenga las condiciones favorables. Ya que en los casos en los que las condiciones no son favorables e intentamos leer, estamos haciendo pseudo lectura, que es pasar los ojos por los renglones haciendo que estamos leyendo y reteniendo información cuando nuestra mente está pensando en los estímulos externos. Y ahora sí, podemos empezar abordando las distintas técnicas para aumentar nuestra velocidad de lectura. Y para ello las clasifiqué teniendo en cuenta el tipo de lectura que vas a realizar tú. Para determinar ese tipo de lectura que vamos a hacer y para elegir una técnica que nos ayude, pues tenemos que medir la dificultad de lo que estamos leyendo, con base en simplemente el conocimiento previo que tengamos de ese tema y el lenguaje utilizado en el libro. No es lo mismo leer un libro como El Señor de los Anillos o como Harry Potter que leer un libro como Anatomía, economía o filosofía. Independientemente del conocimiento que tengamos en estos últimos 3 libros, van a ser mucho más difíciles de leer y van a tener mucha más dificultad que un libro de ciencia ficción. Y vamos a comenzar mencionando estos últimos libros, los de ciencia ficción, y las técnicas que más sirven para retener y leer más rápido. Y la que yo más utilizo y me ha dado más resultados es la visualización o la formación de un video mental. Es que en estos libros de ciencia ficción o incluso las novelas históricas que existen, se nos es muy fácil visualizar y seguir la cronología de una historia, porque a la final es la narración de la vida de un personaje y cuando vamos avanzando en el libro, pues podemos visualizar mentalmente y hacernos una imagen de lo que puede estar pasando. Y a medida que te adentras a la historia, va a aumentar mucho tu velocidad a la hora de leer, porque es mucho más fácil captar por imágenes y también recordar por medio de imágenes, por medio de escenas creadas en nosotros, que probablemente una escena de más o menos que visualicemos unos 30 segundos pueden ser 2 o 3 páginas que ocurrieron en un libro. Ahora bien,
Cuando cambiamos esa ciencia ficción y fantasía y nos adentramos a otros géneros, pero que tienen un lenguaje sencillo, tipo desarrollo personal, podemos usar las siguientes técnicas. La primera es leer solamente lo del medio, y aquí debes de tener en cuenta que disminuirá obviamente la proporción que vas a leer y por ende la comprensión y la extensión que vas a leer. Pero en estos libros que utilizan lenguaje muy sencillo y son fáciles de entender a la primera vez, pues no importa si nos saltamos un poquito de información, porque a la final podemos inferir un poco lo que pasa solamente leyendo la columna del medio. Explicando un poco más la técnica, dividimos la hoja de un libro en 3 partes, siendo la segunda parte o la parte del medio la que vamos a leer y la que va a ser la más grande. Los márgenes no los vamos a leer porque podemos inferir en qué termina ese párrafo o en qué comienza el otro con solamente la información del medio. Y pasando con la segunda técnica que nos sirve para este tipo de textos es pensar en la aplicación. Y aquí voy a entrar a un tema muy sencillo, que es que tenemos que comprar un grupo de libros por necesidad y por gusto. Y con esto me quiero referir a que tú creas una necesidad de que quieres aprender algo, de que quieres adquirir cierto conocimiento o profundizar en cierta temática. Y con base en esto, compra los libros y los lees y encuentras una aplicación porque tú eres el del interés en querer aprender cierta cosa. Y cuando empiezas a relacionar eso que estás leyendo con eso que quieres aplicar, pues se te va a hacer mucho más fácil retener toda la información, todo el contenido de valor que estás adquiriendo en el libro. Y estos libros usualmente siguen manteniendo un lenguaje sencillo y además facilitan la retención a largo plazo porque empezamos a aplicar mucho más esos conocimientos teóricos. Y por último, se encuentran los libros o artículos que usan lenguaje muy especializados y que usualmente son de la universidad, abordando temas muy específicos y profundizando en ellos. Estos libros o textos hay que leerlos con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque podemos repetir muchas veces el mismo párrafo, el mismo texto. Por ende, aquí la primera técnica que te recomiendo siempre es utilizar un marcador visual. Cualquier cosa que nos sirva para seguir la lectura y para mantenernos enfocados y concentrados en ella. Si te pones a pensar, desde pequeños y los niños señalan cada cosa que están leyendo con el dedo, y así mismo tenemos que hacer nosotros, señalar con un elemento o con el dedo también si quieres, siguiendo el párrafo, siguiendo cada lectura, cada renglón que estamos haciendo. ¿Para qué? Para concentrarnos y que nuestra atención y concentración no se disperse. La segunda técnica es pensar en lo que acabamos de leer y aplicar el Active Recall. Al final de cada página o al final de cada 2 páginas o al final de cada capítulo, preguntarnos por qué fue lo que acabé de entender, qué fue lo que acabé de leer y qué fue lo que me quedó. Y para responder esto, cerramos el libro, no miramos ningún recurso externo independientemente de nuestra memoria. Nos forzamos a recordar constantemente y a preguntarnos si entendimos algo y si eso era lo que debíamos entender, porque podemos entender algo, pero a la final ese no era el núcleo del texto o eso no era lo que nos quería transmitir el autor. Y puedes ir anotando esa información que te parezca esencial y relevante, y al final terminarás una lectura de 20 páginas con 10 anotaciones, 15 anotaciones, 20 anotaciones. Y la segunda parte de esta técnica del Active Recall, para que tengamos un aprendizaje, como lo dice la técnica, más activo, es preguntarnos y discutir constantemente con lo que dice el texto. Si estás leyendo algo especializado, probablemente se relaciona con conocimientos previos que tienes. Es decir, no partes desde cero y puedes cuestionarte algunas cosas con base en los conocimientos que tienes, poner en duda lo que dice el autor y contrastarlo con distintas fuentes. Eso hará que tu cerebro se mantenga más concentrado y más atento en esa lectura que llega a ser muy difícil. Y la tercera técnica para este tipo de libros o artículos es jerarquizar a medida que vamos leyendo. Después de practicar el Active Recall, debemos preguntarnos si lo que estamos leyendo argumenta una tesis anteriormente vista.
Y en ese caso de que se argumente o ejemplifique una tesis que ya comprendimos, pues nos podemos saltar esa parte, porque a la final el autor simplemente quiere afianzar esa comprensión y no tiene sentido seguir leyendo de lo mismo cuando ya la tenemos interiorizada. O también podemos extrapolar esta jerarquización de información a los artículos. Muchas veces cuando buscamos un artículo no necesitamos todas las secciones que aparecen en este, y si además tenemos el tiempo limitado, pues sería una pérdida de tiempo y una pérdida de hacer otras cosas leer todo el artículo. Si solamente necesitamos el cómo lo hicieron, o sea, la metodología o los resultados que obtuvieron en cierta investigación, pues es importante leer el resumen, un poco la introducción e irnos a eso que nos interesa. Anotar y sacar esas ideas principales de la información esencial que nosotros identificamos. Y por último, con todos estos apuntes de Active Recall, pues podemos jerarquizarlos y simplemente organizarlos como una estructura que tenga ciertos niveles de generalidad y que pues algunos argumentos, algunos ejemplos sustenten ideas más generales y esas ideas una tesis. Y hasta aquí el video de hoy. Comenta, dale like y suscríbete, que son cosas que me apoyan y me motivan a seguir continuando aportándote mucho valor a ti. Nos vemos la siguiente semana.